Vamos a hablar sobre algo muy importante, que es el duelo. Es comprender que ese malestar tiene una función en nosotros, que sirve para algo y que si no lo dejamos existir, encontrará la manera de existir, ¿no? y de salir por algún lado. Sobre el tiempo de baja por duelo. Justamente ha salido esta propuesta, ¿no?, de ampliarlo a, creo que son 10 días. Me parece un gran acierto y probablemente incluso insuficiente en muchos casos. Acompañarnos los que nos quedamos aquí y poder vivir el dolor de una forma saludable, ¿no? ¿Qué frase? Poder vivir el dolor de una forma saludable. ¿Cuánta gente habrá que a veces nos esté mirando y diga, ¿cómo se hace eso? Bueno, yo que estoy especializado en duelo, viene mucha gente en duelo con la intención clara de quítame esto, ¿no? Ahora, gracias a la divulgación que hago en redes, siento que la gente empieza a entender esto como un proceso que tiene que ver más con darle espacio, ¿no? Hola a todos, soy Sara Pérez, ya me conocéis, soy la directora de Fundación Lidera. Hoy tenemos un invitado de lujo, nuestra sesión de Café con Emoción, Dani Blázquez. Hola, encantada, ¿qué tal? gracias por acompañarnos. A vosotros, un placer. Vamos a hablar sobre algo muy importante, que es el duelo. Es cómo podemos trabajar algo tan importante como es la pérdida, ¿no? Dani ha escrito un libro precioso en el cual se llama Hazle un hueco al dolor. Y bueno, en él nos da claves y nos ayuda, ¿no?, a encontrar sentido en un momento tan duro como es la pérdida. Entonces nada, cuéntanos un poco. Bueno, pues este libro se publicó hace un año, fue una propuesta de la editorial directamente. Yo ya trabajaba con duelos, estaba especializado en duelos y divulgaba principalmente sobre ello. Y entonces surgió esta oportunidad y la verdad es que fue un proyecto bonito porque me permitió poder contarle al mundo pues, una perspectiva de cómo afrontar los duelos, que es un poco diferente a lo que venimos enseñando a lo largo de las últimas décadas, ¿no? Que tiene que ver con la evitación del malestar, ¿no? Ya el propio título te abre un camino diferente, ¿no? Que es hazle un hueco a ese malestar, ¿no? De hecho, bueno, el título fue todo un capítulo también, porque yo me estoy encontrando durante este año de promo con algunas resistencias, ¿no? Con la resistencia de tener que acompañarnos del dolor y realmente abrirle la puerta un poco para qué, que es un poco la pregunta de todos y todas, ¿no? Y al final el mensaje que intento transmitir con esta divulgación es comprender que ese malestar tiene una función en nosotros, que sirve para algo, que es natural principalmente, que es útil, que puede llegar a ser útil, ¿no? Y que si no lo dejamos existir, encontrará la manera de existir, ¿no? Y de salir por algún lado. Pues a ver, yo he tenido la suerte de tener tu libro y bueno, lo tengo en casa. Además, bueno, como todos sabéis, yo perdí a uno de mis hijos. Entonces, bueno, pues el encontrar sentido al dolor es muy complicado, porque en ese momento de pérdida duele tanto, Claro. duele tanto. Creo que hay una posición un poco intuitiva, que es la de evitar entrar en contacto con ese dolor o encontrar la manera más rápida de difuminarlo o de que deje de existir, ¿no? Parece como que el camino siempre es tratar de encontrar la forma de que eso ya deje de doler, ¿no? Entonces, desde luego, si ese es el objetivo, eh, mal vamos, ¿no? O sea, el camino se hace mucho más difícil y mucho más duro. De hecho, esto es lo que sabemos desde la psicología, ¿no? Que luchar contra el malestar suele provocar mayor sufrimiento, ¿no? Entonces, bueno, lo que se propone desde esta perspectiva es un poco entender que las emociones son un lenguaje maravilloso que nos da el cuerpo para informarnos de cosas que nos están pasando, ¿no? Y de entornos, áreas, lugares donde tenemos que poner atención, ¿no? Tiene que ver con las personas, tiene que ver también con nosotros mismos, ¿no? Y ese malestar en ese contexto pues tiene esta función de poner el foco en lo que hemos perdido, en lo que implica la pérdida para nosotros, en todas las áreas que tenemos que seguir cuidando, atendiendo, ¿no? Alrededor de ese dolor para poder seguir vivos, que al final nuestro ser más primitivo lo que trata de hacer es sobrevivir todo el rato, ¿no? Y la forma de sobrevivir es justo esa, ¿no? ¿Y cómo podemos hacer? Porque bueno, sí que hablamos de que hay diferentes tipos de duelo y sobre todo es cómo podemos hacernos un poco amigos de ese dolor, ¿no? O sea, cómo podemos intentar darle la vuelta.
Pues mira, yo creo que lo primero es justo esto que te decía, ¿no? Entender un poco la función que tiene ese malestar en nuestra vida, por qué existe, para qué sirve. También entender que luchar contra ese malestar y evitarlo suele traer mayor sufrimiento, suele ser una pérdida de tiempo en realidad. Es muy intuitivo para nosotros porque estamos un poco diseñados para eso, ¿no? Para darle un poco la espalda a lo que nos resulta desagradable, ¿no? Y eso puede ser adaptativo en algunos casos, ¿no? Pero en primer lugar, entender un poco la función de eso, ¿no? Luego saber que el objetivo no es que deje de doler per se, ¿no? Hay gente que entiende que superar un duelo, superar una pérdida es que ya no duela, no echar de menos, no sentir tristeza cuando lo recordamos, ¿no? Entonces, bueno, todo eso es que puede convivir con una vida, ¿no? Con una vida incluso plena, ¿no? La vida plena no tiene por qué estar ausente de malestares, ¿no? Y luego tratar de comprender también, esto es un grandísimo resumen, ¿no? Pero tratar de comprender también que ese espacio que deja la pérdida probablemente no se haga más pequeña nunca, ¿no? Pero nosotros sí que podemos construir cosas alrededor de esa pérdida, ¿no? A mí me gusta trabajar con imágenes mentales y sí, me imagino ese duelo como una especie de huella en la que nosotros vamos alrededor, orbitando, construyendo cosas, ¿no? Podemos volver a ella y contactar con ese duelo, pero siempre también podemos salir de esa huella y seguir construyendo alrededor, ¿no? Y cada vez la vida se hace un poco más grande alrededor de eso. A ver, para el que no lo entienda, yo es que te estoy entendiendo perfectamente, eh, porque habrá mucha gente que nos esté viendo y esté en este momento en el que acaba de ocurrir y es muy complicado poner estas palabras Sí. en la razón, ¿no? Entender cómo es posible que a mí esto que me está doliendo tanto me estén diciendo que voy a poder verlo Claro. con perspectiva de aquí a un tiempo. Yo quiero hacer un resumen muy breve, que es pues, de lo que hablábamos, ¿no? O sea, yo tuve esta pérdida y el poder hacer algo en base a lo que me pasó me permitió seguir viviendo. Con esto quiero decir que la fundación se creó en base a mi duelo, en base a mi vivencia, entendiendo que lo que me pasó a mí es una desgracia, obviamente, pero también me ayudó a comprender que la vida es como es, que muchas veces duele, que es dura, pero que puedes hacer cosas bonitas desde el dolor y también es bonito saber que puedes acompañar, que desde tu experiencia puedes coger de la mano a otras personas y ayudarles en el camino, ¿no? Al final el camino yo creo que lo tenemos que transitar por nuestra cuenta. Cada uno la vivencia del duelo es completamente distinta, pero sí que creo que es muy importante entender que a mí me sigue doliendo, o sea, que yo miro atrás y yo me acuerdo de mi hijo y pues se me remueve todo, ¿no? Claro. Pero también entiendo, bueno, pues que tuvo su misión de hacerme, de hacerme coger un camino que estoy segura que no hubiera cogido si aquello no hubiera ocurrido, ¿no? Y con esto, y ahora te quería hacer una segunda pregunta, perdona, es que esto lo ponemos en un fallecimiento, pero duelos hay muchos. Sí, sí, desde luego. Bueno, solamente una cosa antes de seguir, y es que convertir ese duelo en algo precioso, como tu trabajo, ¿no? En divulgar, en acompañar, en poder ponerle nombre a esto, ¿no? En poner el foco en esto, es maravilloso y al mismo tiempo no tiene por qué ser el objetivo para todo el mundo, ¿no? Que esto también muchas veces la gente lo vive con frustración, ¿no? ¿Por qué yo no puedo hacer algo útil con este dolor? Bueno, es que a lo mejor el dolor en tu caso ha existido porque correspondía sentirlo y ya está, y continúa tu vida a partir de ahí, ¿no? Entonces, bueno, también calmar un poco estas frustraciones, ¿no? Y me decías que otros tipos de duelo hay, ¿no? Bueno, pues desde luego, vividos cada uno a su forma, con su peso y con sus circunstancias, pero bueno, yo defino el duelo como la elaboración emocional de cualquier tipo de pérdida, y ahí entra, pues, una pérdida humana, una pérdida de una mascota, por ejemplo, el fallecimiento de alguien famoso, conocido, un referente que también te puede doler. Entran las rupturas sentimentales, las rupturas con amigos y amigas, ¿no? Este es un tema del que se habla poco, pero también hay que procesar un duelo, ¿no? Que te despidan de un trabajo, mudarte incluso para mejorar tu situación, ¿no? Pero de repente perder tu raíz, tu lugar seguro, ¿no? Alejarte de tu familia. En fin, cualquier cosa que signifique una pérdida importante para la persona se procesa como un duelo en términos, digamos, clínicos o técnicos o puros, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y hago esta aclaración porque siempre surge esta cosa de
pero ¿cómo vas a comparar un duelo de tal con cual, ¿no? Bueno, es que a nivel clínico funciona igual. Otra cosa es que o sea, a nivel estructural, La ¿no? O magnitud, sea, ¿no? claro, la magnitud, la forma de sentirlo, las alternativas que tenemos alrededor, ¿no? Las posibilidades que tenemos alrededor, ¿no? Pues, por ejemplo, todo el mundo entiende que vivir una ruptura sentimental es algo que se procesa, se pasa y que normalmente luego aparece otra relación que ocupa un lugar maravilloso y eso no es lo mismo que con un fallecimiento, ¿no? Entonces, partiendo de las diferencias obvias, esa elaboración de la pérdida se puede considerar duelo, ¿no? Igualmente. Totalmente, estoy muy de acuerdo. Y cómo podemos ayudar, ¿no? A gente que ahora mismo, pues, por ejemplo, nos esté viendo em, y esté en este momento, ¿no? En este momento de que la pérdida ha sido reciente, ¿qué cosas podríamos decirles? Pues mira, empieza por aquí. Pues mira, te diría nada parecido a comparar el dolor con alguna otra cosa o minimizarlo o poner el foco en el después, en esto no pasa nada o a todo el mundo le ha pasado, nadie se ha muerto porque no sé qué, ¿no? O sea, estas frases típicas que muchas veces están bien intencionadas, ¿no? Con la intención de poder animar al otro cuanto antes, ¿no? Pero que invalidan mucho el malestar y el dolor, ¿no? Yo siempre digo que hay dos palabras mágicas que es ¿qué necesitas? ¿No? Que muchas veces se nos olvida preguntarlo y También. que, joder, realmente te libra de muchas meteduras de pata, ¿no? A veces lo que uno necesita es simplemente que el otro le acompañe físicamente, que esté, o que le haga la comida, o que no hablemos de este tema, ¿no? Y nos podamos reír un rato, o lo que sea, ¿no? O llorar a tu lado, ¿no? Entonces, el que necesitas para mí me parece como el primer ingrediente, ¿no? A la hora de acompañar, ¿no? Y luego, pues, fíjate, con el tema de los fallecimientos, ahora que mencionaba esto de hacer la comida, la burocracia, ¿no? El poder ocupar, ser las manos y los pies de esa persona durante un momento, sobre todo al principio, ¿no? En la que hay tanto bloqueo, una emoción tan desbordante, ¿no? Donde no se pueden, por ejemplo, hacer cosas administrativas o llevar al niño al cole o lo que sea, ¿no? Cosas típicas cotidianas que muchas veces pues nos hacen falta que los demás nos acompañen desde ahí, ¿no? Desde lo cotidiano. Te quería hacer una pregunta sobre el tiempo de baja por duelo. Ujú. Si crees que es suficiente o crees que habría que hacer modificación. Bueno, ahora justamente ha salido esta propuesta, ¿no? De ampliarlo a, creo que son 10 días. Me parece un gran acierto y probablemente incluso insuficiente en muchos casos, ¿no? Y esto tiene que ver con la variabilidad con la que vivimos un proceso como este, ¿no? Fíjate que yo lo ampliaría a diferentes tipos de duelo, ¿no? Por ejemplo, el duelo también por mascota o el duelo por un ser querido que a lo mejor no es de primero o segundo grado, ¿no? Donde también hay un dolor importante y una necesidad de gestionar ese dolor, ¿no? Creo también que es importante entender que los 10 días serán insuficientes si lo que queremos es superar el duelo, obviamente, que no se trata de eso, sino más bien de darnos un pequeño espacio para gestionar aquello que tengamos que gestionar a nivel administrativo, tener luego espacio para asentar un poco las emociones y poder volver a la normalidad, ¿no? Que también volver a la normalidad es positivo, Te lo iba quiero a decir. preguntar. Claro, que también esa activación conductual que llamamos también es positivo siempre que no sea el precio para evitar, ¿no? la emoción. Pero fíjate que en un mundo ideal creo que esa baja por duelo, ese permiso por duelo, debería estar perfectamente personalizado, ¿no? Para cada caso. No todos los duelos impactan de la misma manera en las personas, no todas las vidas son iguales tampoco. Hay gente mucho más privilegiada que a lo mejor en 3 o 4 días puede poner todo en orden y gente que está más sola, que tiene menos recursos, que tiene una vida mucho más demandante, donde no es suficiente, ¿no? Así que bueno, idealmente pues sería seguir cada proceso de forma personal, ¿no? Una de las cosas que yo también recuerdo ahora que dices esto es el momento en el que tienes que ponerte con temas de que si el entierro y tal, y no sé qué, acaba de pasar, y dices tú, "Uf, me hagas pensar esto, ¿no? Ahora mismo, Claro. porque y muchas veces yo creo que a lo mejor hay el que te acompañe alguien, Mm. que siempre, yo no sé, aparece algún angelito por ahí que de repente, ¿no? Te coloca un poco, pero es duro, es duro. Mira, yo te diría que el sistema en sí mismo está como mal diseñado, ¿no? Porque de repente, en ese momento de absoluta incapacidad, que tengas unas pocas horas para gestionar tantísima información, tanto dinero de por medio, ¿no? Que a veces hay que poner en marcha, ¿no? Para activar estos procesos.
que suelen ser pues, lugares más bien fríos, ¿no? Que, bueno, los profesionales que trabajan de esto, muchos estarán muy bien preparados, ¿no? Pero no deja de ser pues eso, un intercambio frío, ¿no? Rígido. Yo creo que el sistema debería empezar desde el primer momento, ¿no? O sea, que todos estemos preparados en vida para nuestra propia muerte y la muerte de los demás, ¿no? Y esto pasa por un cambio demasiado grande, ¿no? Pero empezar a traer la muerte al centro de las conversaciones, ¿no? Como estamos haciendo aquí, ¿no? Es que creo que hay un problema en el cual la sociedad ni quiere ver el dolor, Ujú. ni queremos hacernos responsables de que nacemos y morimos. Mm. Que la muerte es parte de la vida, que es que sin ella tampoco existiría. Y el cómo no queremos hacer, o sea, además no hace mucho, cuando tuvimos el evento de Actúa, hablamos con Raúl Alelu, que además él es científico, y hablaba sobre los procesos de dolor. Ujú. Y hablábamos de cuando empezamos en pandemia, ¿no? Cuando la gente no quería pasarlo mal y no quería ver y demás. Y era como, es que no nos damos cuenta de la importancia que tienen todas las emociones, inclusive, o sea, las buenas y las malas para el crecimiento del individuo, ¿no? De hecho, fíjate, ya el término, ¿no? Que nos sale de forma natural la emoción buena y mala, pues obviamente la mala la descartamos, ¿no? Por eso muchas veces nosotros utilizamos la emoción agradable y desagradable, ¿no? Para darle una connotación como más realista. Es desagradable, pero no tiene por qué ser mala per se, ¿no? Y si está ahí, significa algo, tiene que ver con algo, ¿no? Está mandando un mensaje y además, sobre todo, es inevitable. Quiero decir, podemos jugar a hacer una vida placentera al 100%. Vas a perder a ese juego, ¿no? Porque no funciona así, ¿no? Entonces, ya que viene muchas veces por sorpresa, sin quererlo, sin haberlo podido preparar y que inevitablemente todos y todas lo vamos a vivir, qué menos que poder darle espacio a eso, ¿no? Y eso empieza por lo que te decía, ¿no? Por un sistema en el que, pues desde la adultez, podamos empezar a preparar cosas, ¿no? Podamos empezar a dejar cosas ya hechas, ¿no? O predichas o gestionadas, ¿no? Incluso pagadas, me atrevería a decir, ¿no? Para que luego el final sea un poco, bueno, más natural, que nos ocupemos de lo realmente importante, ¿no? Que es acompañarnos los que nos quedamos aquí y poder vivir el dolor de una forma saludable, ¿no? Totalmente. O qué frase, poder vivir el dolor de una forma saludable. ¿Cuánta gente habrá que ahora mismo nos esté mirando y diga, ¿cómo se hace eso? Bueno, yo creo que al final esta frase maravillosa, el tiempo todo lo pone en su sitio. Siempre y cuando pretendas darle sentido a lo que te ocurre. Porque luego también hay muchísima gente que vive huyendo del dolor. Sí. Y estas personas que viven así tienen un gran problema porque es la no aceptación. Y vivir en la no aceptación no te permite seguir avanzando en el camino. Sí, de hecho, bueno, yo que estoy especializado en duelo, viene mucha gente en duelo con la intención clara de quítame esto, ¿no? Ahora, gracias a la divulgación que hago en redes, que viene mucha gente porque lo ve en redes, ya siento que es verdad, muy sesgado por la gente que viene a consulta, ¿no? Pero siento que la gente empieza a entender esto como un proceso que tiene que ver más con darle espacio, ¿no? Pero es verdad que la tendencia natural es vengo y que me lo quites, ¿no? A veces también tenemos como esta idea biomédica del psicólogo, ¿no? De vengo con un dolor, entonces me da la pastilla y se me quita, ¿no? Y de repente tener que defender este discurso de, bueno, es que a lo mejor no hay que hacer nada con ese dolor. A lo mejor solo hay que aprender a sostenerlo, ¿no? A lo mejor solo hay que aprender a acompañarse, ¿no? De ese dolor. Pues de repente es muy difícil, a veces crea muchas resistencias, ¿no? Pero también es muy bonito cuando lo logras, ¿no? Cuando se logra en ese proceso de repente entrar en esa aceptación incondicional. Pues es que es muy bonito. Yo pasé 10 años en poder hacer algo con todo esto, si es verdad, porque me tiré, como digo yo, mucho tiempo huyendo. Uh-huh. O sea, era como intentar o sea, que sabía que había pasado, pero o sea, dedicarme el tiempo, ¿no? O sea, trabajarme yo, poder llorarlo, ¿no? O sea, porque luego también eso nos pasa mucho también, que es como, venga, tira, tira, tira y ya está, ¿no? Y creo que hay que llorarlo, creo que hay que trabajarlo y sobre todo entender que el trabajo personal en este tipo de situaciones es fundamental, porque o sea, tienes que poder ayudarte a ti y trabajar contigo mismo
Y cuando hemos empezado, ¿no? Te estaba comentando que fíjate el tiempo que hace. Y yo estoy ahora yendo a unas terapias grupales donde me está ayudando muchísimo poder hablar con otras personas que me cuentan cosas que no son las mías, pues me parece mucho. Sí, es un poco esta necesidad de encontrar el reflejo, ¿no? De saber que lo que me pasa también le ha pasado a otras personas, que hay alguien o un lugar donde se me va a entender, donde no se me va a juzgar, donde puedo convivir también con emociones a lo mejor contradictorias, ¿no? Mucha gente en duelo piensa, ostras, he empezado a disfrutar de esta parte de mi vida y me siento mal, porque yo creo que debería estar triste, ¿no? O porque hoy no he pensado en esta persona que ya no está, ¿no? Y de repente esto es un problema. Y poder ver como en un grupo terapéutico, ¿no? Como esto se da alrededor de una forma constante, ¿no? Porque la vida es todo el rato esa fluctuación de emociones, esa convivencia de cosas aparentemente contradictorias, ¿no? Pues poder ver ese reflejo creo que es muy sanador. Y luego la culpa, que yo creo que la maravillosa culpa, ¿no? Donde me siento mal porque me siento bien. Y cuando estamos en medio de un duelo, esas emociones que, como siempre digo, ¿no? El problema que tenemos todos prácticamente a día de hoy en sociedad es que no somos capaces de entrar dentro y conocer cómo sentimos y que está bien sentir de cualquiera de las maneras, ¿no? Creo que ahí tenemos un problema. Sí, a ver, la culpa además es una emoción súper interesante porque como base existe para indicarnos que algo hemos hecho mal o que debemos reparar algún daño, ¿no? Sería como la base de la función de la culpa. ¿Qué ocurre? Que cuando empezamos a experimentar cosas agradables o a conectar con emociones agradables en un proceso de duelo y sentimos culpa, esa función no parece que tenga mucho sentido, ¿no? Si no estamos haciendo nada malo, ¿por qué aparece, no? Lo que ocurre es que la culpa también nos proporciona mucho sentido de control. Es decir, si yo me siento responsable de algo, en teoría yo tengo capacidad para cambiarlo, para modificarlo, ¿no? Entonces, si conecto con la culpa, también conecto con una sensación de control, de, hay un margen de maniobra para hacer esto de una forma diferente, ¿no? El cuerpo es muy inteligente y al mismo tiempo es como no sé, es como un animalito que todo el rato quiere sentir cosas agradables, ¿no? Y va a hacer lo posible por hacértelo saber, ¿no? Entonces, muchas veces reacciona de una forma demasiado intensa, ¿no? Y demasiado impulsiva, ¿no? Entonces, de repente esa culpa te dice, oye, un momento, pero no había una cosa importante que estábamos ahí atendiendo, que era el dolor, la pérdida y tal. ¿Cómo es que ahora estamos aquí, no? Entonces, hay que aprender un poco a apaciguar esas sensaciones, ¿no? No tanto a controlarlas y no tanto a apagarlas, sino equilibrarlas, ¿no? Saber entender un poco o gestionar un poco el equilibrio entre ellas, ¿no? En su justa medida. Y luego te quería también preguntar una cosa, porque hablando de todo esto, surge el duelo perinatal, en el cual ahora se empieza a hablar Sí. de ya no solamente la pérdida, ya una vez pues el bebé ha nacido, Sí. sino empieza también esa pérdida de antes, ¿no? Donde antes un aborto se consideraba algo, pues mira, oye, a todos nos ha pasado, ¿no? Que era lo de siempre. Pero cada vez se está viendo más, o estamos adentrándonos más, estamos viendo que es una huella muy importante, no solamente en la mujer, sino también en los padres, ¿no? O sea, que es un duelo. Desde luego. Bueno, puede llegar a ser un duelo igual de importante y profundo que un fallecimiento en vida, ¿no? Digo puede porque luego también hay mujeres que a lo mejor sufren esta pérdida en un periodo temprano del embarazo y bueno, pues les puede causar malestar, pero a lo mejor no de una profundidad tan grande, ¿no? Y también entran un poco en el conflicto de un momento, esto no era un duelo importante, entonces yo porque soy capaz como de seguir un poco adelante sin más, ¿no? Entonces, bueno, puede y no, y depende un poco del propio vínculo de esa persona con lo que estaba por nacer y también de las expectativas, ¿no? Estas son un poco las dos variables que juegan un papel importante, ¿no? en los duelos. El vínculo, que es cómo de apegado estoy a eso que ahora pierdo, ¿no? Y la expectativa, que es todo lo que proyecto sobre eso que iba a ser y ya no puede ser, ¿no? Si te das cuenta, vínculo y expectativa sirve para todo, ¿no? Si muere un amigo del colegio que ya ni veo ni me interesa su vida, pues probablemente me pueda dar un poco de pena, pero no será un gran conflicto. Si duele mi pareja, o sea, si fallece mi pareja, pues probablemente
había un vínculo tan intenso y tan cotidiano que el dolor será mayor, ¿no? Y también a nivel de expectativas, ¿no? Por eso, una muerte esperada o una enfermedad terminal, aunque puede ser muy dolorosa, se puede anticipar antes, ¿no? Podemos empezar a procesarla antes, ¿no? O por eso, un embarazo que no llega a término y que a lo mejor nos enteramos antes del final, antes que del propio embarazo, ¿no? Muchas veces ocurre esto, ¿no? De ir al médico y de repente, pues estabas embarazada de, yo qué sé, 6 semanas, no lo sabíamos y de repente lo has perdido. Pues ahí no hay expectativas que ajustar, digamos, ¿no? Por eso juega un papel tan Tan importante. importante. Y luego también, porque, a ver, yo todo lo que he podido ir viendo, ¿no? O que he ido estudiando sobre este tema, creo que también hay una parte muy social, en la que como no se ha dado la importancia, también yo creo que todavía hay muchas mujeres que lo ven como, o sea, esto no debería dolerme, ¿no? O a lo mejor le estoy dando una importancia muy grande cuando a lo mejor no se la debería estar dando, ¿no? Yo creo que también hay un poco de culpa incluso por pensar que no deberían estar sintiéndose así, ¿no? Y yo creo que eso tiene que ver, fíjate, con esta norma no escrita de anunciar el embarazo pasado los 3 meses, ¿no? Que es como cuando de repente las posibilidades de que no llegue a término caen en picado, aunque siguen ahí vigentes, ¿no? Pero cae mucho el porcentaje, entonces parece como que se puede decir. Y eso no deja de ser un reflejo de lo mucho que no soportamos acompañarnos de la pérdida, ¿no? Es decir, invisibilizamos las pérdidas antes de los 3 meses porque como es tan probable y queremos anestesiarnos de ese dolor, entonces mejor no lo contamos, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que muchas veces cuando eso no se habla y cuando eso no se menciona, lo que ocurre alrededor es que no se espera, esa expectativa de la que te hablaba no está instaurada, ¿no? Entonces se vive mucha soledad, ¿no? Por eso es tan importante poder hablar de lo que nos pasa desde el principio, sin miedo a que esto sea luego, pues eso, se viva como una pérdida o algo parecido, Sí, ¿no? creo que es como el miedo al fracaso, ¿no? Un poco comparado con esto, el pensar que como si nos sale bien, como cuando empezamos a estudiar y es como, venga, no voy a decir nada, no, así que como no salga, no cumpla las expectativas, ¿no? Sí, o cuando estamos en un proceso de, yo qué sé, de entrar en un trabajo. Para no gafarlo, no lo digo, ¿no? Es como, bueno, pues afortunadamente, por decirlo o no, no va a suponer ningún cambio. Otra cosa es que tenga sentido para ti el no hacerlo por algún motivo, ¿no? Pero si el motivo es evitar darle espacio a ese malestar, ¿no? Y evitar compartir ese malestar con los demás, entrar en contacto con la vulnerabilidad, ahí tenemos un problema, ¿no? Porque eso va a despertarse en algún momento, claro. Pues también me gustaría poder decirles, ¿no? O sea, tipo de herramientas sobre todo porque no tenemos o todavía no somos conscientes de la importancia de ponernos en manos de profesionales y pensamos que podemos solos, que es algo que la mayoría de nosotros, y todavía a mí me llama muchísimo la atención porque no hace mucho escuché a alguien aquí en la clínica decir, o sea, contar una historia bastante tremenda porque su hijo tenía un problema y no sé, como que se había dedicado siempre a no trabajar por y para los demás. Y fue como, ¿y tú en qué espacio quedas? ¿No? Y es como, no, yo estoy bien, yo estoy bien. Y jolín, o sea, todavía que lejos estamos de pedir ayuda y no callarnos y quedarnos solos, ¿no? Mira, yo siempre digo que un proceso de duelo se puede vivir de forma saludable sin ayuda terapéutica, siempre y cuando eso no incapacite, digamos, las funciones habituales de la persona, ¿no? Siempre que el dolor no sea súper desbordante, siempre que eso no lo invada todo en nuestra vida durante un tiempo indefinido, ¿no? Porque al principio, las primeras horas, los primeros días, lo esperable es que sí lo hagan, ¿no? De hecho, yo he dado altas el primer día, o sea, en la primera cita, de decir, bueno, hace 2 semanas murió no sé quién. Lo normal es que te sientas como te sientes. Claro, si dentro de un tiempo sigues sintiendo que no puedes sostener el dolor, que no puedes continuar con tu vida, entonces llámame y hablamos, ¿no? Y la mayoría de las veces no ocurre, porque obviamente ahí hay un procesamiento del dolor necesario que, por supuesto, el acompañamiento terapéutico puede ser valioso, ¿no? Pero no tiene por qué ser necesario como tal, ¿no? Pero otras veces sí, y se oculta mucho bajo la máscara esta de soy funcional y puedo cumplir con los checks de cada día y por lo tanto tiro para adelante, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando te vas a dormir?
con qué sueñas, qué sé yo, dónde queda pues lo que tú decías, ¿no? La necesidad propia, ¿no? Estás atendiendo a las necesidades de los demás, pero ¿dónde queda la propia? ¿O qué pasa si hablamos del tema? ¿Qué pasa cuando lo mencionas, si es que lo mencionas? ¿Qué pasa si lo recuerdas, ¿no? ¿Cómo transitas por ahí, ¿no? Si hay un disparador que me recuerda el dolor y lo evito, lo oculto, lo solapo, desde luego ahí parece que no hay un trabajo bien hecho, aunque funcionalmente parezca que todo va sobre ruedas, ¿no? Así que sí hay momentos donde sí que hace falta, aunque no lo parezca. Y el poder hablar de ello, eh, porque entiendo que los procesos o sea, en mi caso no fue así, ¿no? Pero sí que quiero o puedo entender que el hablar de ello sin que se te desquebraje la voz, sin que vuelva, ¿no? Todo así, intenta salir por la boca, yo creo que es una de las cosas más complejas. Sí, porque es un objetivo que está mal colocado, es decir, si es que lo importante es poder sacar lo que uno lleva dentro, ¿no? A nivel emocional, a nivel cognitivo, independientemente de que eso sea incómodo. O sea, es que este es un poco el kit de la cuestión, ¿no? Que realmente no tenemos que hacerlo solo de forma cómoda, ¿no? Sin llorar, sin que se me tiemble la voz, sin que salga una lágrima. No, no, es que todo eso es posible y compatible con poder mencionar y hablar de esto, ¿no? Es incómodo porque no nos han criado para sostener esa vulnerabilidad, ¿no? Es incómodo porque alrededor, cuando uno se emociona, siempre va alguien como a tratar de que, venga, no llores, que no pasa nada. Y es como, bueno, a ver, bueno, pues voy a llorar un rato, no pasa nada, ¿no? Y me acompañas en este malestar, ¿no? Entonces, al final, entender que a veces no hay que hacer nada contra eso. Simplemente dejarlo estar es súper liberador. Es que es una de las cosas que yo creo que tenemos un poco todos que ponernos como orden del día, ¿no? Entender que el enfado, la tristeza son emociones válidas y que hay que entender que forman parte del ser humano, pero intentamos todo el tiempo luchar en contra. También es que desde pequeños, ¿no? Que, pues eso, no llores o el llorar es de débiles o que esto parece que está un poco pasado de moda, pero todavía hay algo impregnado en la sociedad, ¿no? Que tiene que ver con eso y sobre todo porque en la sociedad siempre pasa que cuando hay una tendencia que, digamos, que pone un poco en jaque a un modo de vivir, salen las resistencias por el otro lado, ¿no? Y salen, pues yo qué sé, los conservadores de este tipo de gestiones emocionales, ¿no? Pues hablar de generación de cristal, de que ahora todo es un problema, de que vamos demasiado al psicólogo, ¿no? Entonces aparecen estas resistencias por otro lado, que también es la otra ola que impide avanzar, ¿no? Pues yo creo que no vamos demasiado al psicólogo, yo creo que vamos poco. Yo creo que estamos todavía a la cola del mundo. Yo creo que van demasiado a los que no les hace tanta falta. Muchas veces viene al psicólogo no, porque mi madre o mi jefe o mi no sé cuánta, es como debería estar aquí tu madre, tu jefe y tú no sé quién, ¿no? No tú. O sea que a veces los que no vienen son los que tendrían que venir más. Y en tu especialidad, que es la parte de duelo, porque claro, nosotros dentro de la fundación buscamos mucho, ¿no? O sea, esos nichos donde todavía queda tanto por hacer y tanto donde acompañar. A mí me llama mucho la atención que en hospitales de referencia no existan grupos de apoyo en unidades muy complejas. Como te puedo decir cáncer infantil, te puedo decir Bueno, yo qué sé, paliativos, paliativos, la UCI etcétera. pediátrica. Exacto. Donde debería haber un equipo de psicólogos especialistas en duelo, porque independientemente de que no fallezca, el hecho de que te digan has sufrido un ictus y veremos qué pasa, Desde luego. para ti ya te revienta, o sea, te deja Bueno, es que fuera. además hay un tipo de duelo que no hemos mencionado antes, que es el duelo por enfermedad, ¿no? Por el diagnóstico de una enfermedad. De repente un cáncer o de repente una enfermedad crónica o una invalidez, ¿no? Una discapacidad, mejor dicho. Todo eso también supone un duelo, ¿no? También nos tenemos que despedir del yo que éramos, de nuestra identidad, del yo que íbamos a ser, ahí es donde vuelven las expectativas, ¿no? Eso es. Y eso también es un proceso de duelo, ¿no? Yo creo bueno, desde luego parece que no está impregnado en el sistema de una forma generalizada. Sí que hay lugares, unidades concretas donde sí que hay una profesionalización de esto. Luego hay médicos y médicas que por su cuenta, ¿no? Se forman aparte porque conviven con esto habitualmente y eso es maravilloso. Pero sí, desde luego debería haber algo que tiene que ver con la estructura, ¿no? Con el sistema.
Y todo tiene que ver con lo que mencionábamos antes, ¿eh? Con la evitación del malestar por defecto y con vivir sintiendo que la muerte no es una posibilidad o una posibilidad muy remota, ¿no? Y luego para los sanitarios, que Ujú. los sanitarios, yo siempre digo, para mí son, o sea, es que son lo más porque conviven cada día pues, con la muerte, el fallecimiento, con que las noticias no sean las que esperan y pasan mucho tiempo al lado de las personas con las que si luego finalmente no sale adelante, para ellos es un duelo también, porque al final es una convivencia. Mm. Fíjate, yo he estado muy cerca de médicos, bueno, mucho tiempo porque mis parejas siempre han sido médicos, ha dado esa la casualidad. Eh, y sí que he sentido que la forma de sobrevivir a tanto dolor alrededor es el distanciamiento emocional más absoluto, ¿no? No me corresponde a mí sentir esto, ¿no? El, bueno, entender un poco cómo de azarosa es la vida y la enfermedad y saber que yo no tengo un papel tan relevante o tan definitivo, ¿no? O tan responsable en esto, ¿no? Y esa parte es cierta, ¿no? Quiero decir, cuando se te muere un paciente, pues probablemente no sea tu culpa, ¿no? Salvo que hablemos de una negligencia, ¿no? Y probablemente has hecho todo lo posible por salvarle y evitarlo, ¿no? Pero ese distanciamiento tiene que ver más con la responsabilidad y no tanto con lo emocional, ¿no? O sea, a nivel emocional sí que es interesante que puedas experimentar lo que te corresponde experimentar ante una pérdida de ese tipo, ¿no? Entonces, siento que está un poco, pues, mal definido, ¿no? Ese tratamiento de la Podríamos enfermedad y la hablar de muerte. evitación. Sí, sí, no, desde luego. O sea, esa distancia de la responsabilidad no deja de ser una evitación del malestar, claro. Y eso al final entiendo que te desconecta, ¿no? Un poco también Yo creo que de lo que sí. deberías de estar sintiendo y yo creo que eso al final, porque yo, o sea, yo que pasa mucho tiempo, creo que también ellos acaban un poco mal viviendo la emocionalidad Mm, y creo que eso trasladarlo luego a tu día a día y decir, venga, aquí no siento, pero aquí sí. sí. Creo que ahí hay un problema. Desde luego, ¿no? Además, bueno, hay una cuestión estructural y de sistema, es que están los sanitarios al borde del colapso todo el tiempo, ¿no? Entonces, aparte de eso, ¿no? Que dificulta muchísimo poder hacer un trabajo de calidad, ¿no? Obviamente hay una desconexión ahí, pero fíjate que a mí también me pasa, ¿eh? A veces, porque obviamente cuando uno comparte tanto espacio y tiempo con el dolor de los demás, uno también tiene que aprender a dejar eso en un lugar, ¿no? Pero con el equilibrio adecuado, ¿no? Para no desconectarte. A mí me ha pasado en momentos de mucha carga laboral, cuando tienes muchos procesos abiertos, en los que realmente te intentas desconectar de forma intuitiva, ¿no? Casi sin, o sea, de forma no activa, ¿no? Sino más bien pasiva, sin querer casi, ¿no? Porque es algo protector, ¿no? Y yo que tengo yo soy autónomo, yo puedo elegir, digamos, ¿no? Cuánto trabajo. Así que yo puedo poder equilibrar mejor esa carga laboral en función de los procesos que acojo, ¿no? Y además soy un privilegiado y también me lo puedo permitir, ¿no? Que también es otra variable importante. Pero claro, ellos no, ellos normalmente cuando trabajan en la pública no se pueden permitir la elección, ¿no? Y tantísimo peso laboral, ¿no? Y creo que eso influye, obviamente. Y luego te quería hacer otra pregunta, que es, bueno, nosotros tenemos, aparte de la fundación, estamos en la clínica, que se llama Clínica Innata, donde, bueno, nosotros aquí ayudamos también lo que es en la parte estética, ¿no? O sea, nosotros tenemos una clínica con un producto muy bonito que es la belleza consciente, dentro fuera, que como bien decías tú antes, pues sí que es innovador, pero al final yo entiendo el concepto de la belleza como parte del ser, o sea, al final como hablábamos antes, ¿no? El me pongo guapo hoy, que bien me veo, eh, hoy arrastro, ¿no? Y hoy tengo un día mucho más bonito que ayer que llevaba un jersey antiguo. Entonces son pequeñas cosas o pequeños cambios que nos pueden ayudar también a enfocar esta parte de felicidad. Y te quería preguntar, porque nosotros aquí también tenemos un proyecto específico para chicas trans, ¿cómo puede también sufrir tu cuerpo una parte de duelo cuando haces una modificación de este tipo, ¿no? O sea, cómo estoy dejando de ser una persona que era antiguamente, ahora me veo en el espejo y no me parezco para nada, o me hago una operación, nariz, que pues suele ser lo que más suele cambiar, y de repente no me reconozco en el espejo, ¿no? Creo que eso Claro. también lo podríamos incluir como...
Sí, podría ser, ¿no? Es un poco lo que llamamos el duelo identitario que tiene como las dos vertientes, ¿no? La física y la interna, ¿no? Por ejemplo, en las personas trans lo vemos mucho, ¿no? Este duelo identitario en ellos o ellas mismas y también en el entorno, ¿no? En el que de repente, bueno, pues hay que transitar la pérdida de una expectativa sobre una persona que a veces no es solamente algo físico, ¿no? O sea, realmente lo que cualquiera entendería desde fuera es que podemos seguir siendo los mismos, seamos de una manera o de otra por fuera, pero no siempre es real, ¿no? A veces ese cambio de fuera, ya sea por una cuestión estética, ¿no? Como por una cuestión identitaria, como las personas trans, tiene también, es como una puerta que da permiso para un cambio interno, ¿no? Es como, ok, ahora que puedo performar mi vida desde este lugar que es el que el que me identifica más, ¿no? Entonces ahora sí que puedo ser la persona que realmente quiero y soy, ¿no? Entonces creo que sí, que eso también podemos considerarlo como un proceso de pérdida en el que, como te decía antes, fíjate, cuando hablábamos del duelo por mudanza, por ejemplo, incluso para ir a un sitio mejor o para cambiar un trabajo mejor, ¿no? Incluso aunque sea voluntario, incluso aunque el cambio sea mejor, hay un montón de cosas que se quedan por el camino, claro. Y oye, es que estamos acostumbrados y familiarizados con ese entorno, con ese contexto, y tenemos que hacer ese trabajo de cambiarlo y de renunciar a las pérdidas, ¿no? Para darle paso a lo nuevo. Totalmente. Pues yo no sé si quieres decir algo más, algún consejo para todas las personas, bueno, pues a las que poquito a poco llegamos, pero estoy segura de que alguna de las cosas que habremos saltado aquí, pues ayudarán a aliviar un poquito el dolor, a pensar que ese dolor tiene su fase y que no es tan malo, que tiene algo bueno siempre detrás y sobre todo, bueno, pues que aquí tenéis a Dani para que cualquier duda que tengáis. Sí, yo reincidiría un poco en lo que hemos comentado antes, ¿no? Que escuchar este podcast, leer el libro, acudir a una terapia de duelo, no siempre tiene que tener como objetivo el quitarme esto de encima, ¿no? Sino más bien convivir de una forma más saludable, más amable, más tierna también con ese dolor. Saber que ese dolor muchas veces es el precio a pagar por los vínculos, por las relaciones, por una vida bonita, habiéndola vivido antes, ¿no? Por una relación bonita, por una etapa en la que ha podido haber un poco de todo, ¿no? Pero es el precio a pagar de vivir, ¿no? Así que, bueno, un poco esta reflexión. Pues yo quiero terminar diciendo que para mí siempre es importante saber que todo tiene un principio y todo tiene un final, sea cual sea, ¿no? La etapa de la vida, bien sea un trabajo, bien sea una relación, todo empieza y todo acaba. Que lo más importante no es quedarte con lo bonito que te haya pasado, con lo que te haya hecho vivir, ¿no? Desde la parte bonita y entender que se aprende normalmente más en lo malo que en lo bueno y que siendo resiliente en esta vida y no intentando comprenderlo todo, sino simplemente sintiendo y entendiendo que es el proceso que tienes que pasar, todo se lleva un poquito mejor. Decirte que me ha encantado, Me alegro. que me ha gustado mucho esta conversación contigo, que lo teníamos pendiente y que me ha encantado y nada, espero poder seguir colaborando contigo en futuro porque o sea, me ha generado una paz maravillosa. Qué bonito, muchas gracias. Yo estaba muy a gusto y nada, bueno, estoy a vuestra disposición para lo que queráis. Pues un placer, Dani. Igual. Gracias. Hasta luego.